Muy bien, bienvenidos a un nuevo video de este canal. Hoy vamos a trabajar sobre la medición de potencias trifásicas. En particular vamos a ver cómo se trabaja para medir las potencias aparente y activa, sistemas balanceados, sistemas desbalanceados y método Aaron, que es el que más nos interesa ver. Vamos a ver entonces cómo procedemos para medir efectivamente en sistemas trifásicos. Cuando tenemos un sistema balanceado es muy sencillo realizar la medición porque obviamente la medición de una fase se va a repetir en las otras dos, entonces simplemente vamos a calcular la potencia total como 3 veces la tensión de fase por la corriente de fase por el coseno phi de esa fase, o lo que es lo mismo, si tenemos un watímetro y sabemos que el sistema está balanceado y con neutro conectado, entonces en ese caso va a ser 3 veces la indicación del watímetro, la potencia activa que nosotros vamos a medir con este watímetro. Si lo que queremos es medir algún otro dato más que la potencia activa, bueno, tenemos que medir corriente y tensión por separado con un amperímetro y un voltímetro como se ven en la figura, calcular la potencia aparente como 3 veces la tensión de fase por la corriente de fase, que es justamente la que estamos midiendo con el amperímetro y el voltímetro, y multiplicarlo por 3 en este caso, y esta cuenta sí es válida porque al ser balanceado los ángulos en las tres potencias aparentes son iguales y es directamente una cuenta escalar como la que vemos acá, 3 veces la indicación del amperímetro por la indicación del voltímetro. Con estos dos datos, es decir, con los datos de la potencia medida por el watímetro, la corriente medida por el amperímetro y la tensión medida por el voltímetro, podemos calcular la relación que existe, el factor de potencia que existe, y en este caso sí podemos hablar de factor de potencia o coseno phi, porque son intercambiables, porque el sistema es balanceado, como P sobre S, la misma relación que tiene en una fase la tiene en las tres. Y por otro lado, obviamente también eso nos permite calcular la potencia reactiva que haya en el sistema trifásico total. La cuestión viene en el caso de que el sistema ya no sea balanceado, sino que sea un poco más complicado de medir. Vamos a ver cómo se hace. En esta situación tenemos que medir todos y cada uno de los valores de, si tenemos neutro por supuesto, digamos un sistema trifásico tetrafilar, en este caso tenemos que medir las tensiones, las 3 tensiones de fase, las 3 corrientes de línea y las 3 potencias, en este caso de fase, con watímetros, voltímetros y amperímetros, y tenemos que realizar los siguientes cálculos. Para calcular la potencia activa total simplemente sumamos las indicaciones de los watímetros sin ningún problema. Uno podría caer en la tentación de decir que la potencia S es la suma del producto del voltímetro A1 por el voltímetro B1 por el amperímetro A1, B2 por A2, etcétera, etcétera. Pero esta suma es vectorial. Esta sí no se puede hacer de esta forma. Estaría mal si lo hacemos así. Lo que tenemos que hacer en este caso es para cada una de las fases, para S1 y para S2 y S3, tenemos que calcular la potencia aparente de esa fase, que sí es B1 por A1, calcular el ángulo phi de desfasaje que tiene el factor de potencia que hay entre tensión y corriente en esa fase, para S2 lo mismo y para S3 lo mismo, y sumar vectorialmente S1 más S2 más S3 con el ángulo correspondiente, que no es lo mismo que sumar los valores que nos da como resultado acá, sumarlo vectorialmente, ver qué resultado nos da, y eso nos va a permitir después, como raíz cuadrada de S cuadrado menos P al cuadrado, calcular, como vimos en el caso anterior, la potencia reactiva.
Entonces, en este caso, este es el caso más laborioso, el caso en el cual tenemos un sistema desbalanceado con neutro conectado. ¿Por qué? Porque el neutro conectado permite la circulación de una corriente por el neutro que hay que medirla, aunque sea por diferencia, digamos, obviamente la corriente que va a pasar por el neutro va a ser calculada como la diferencia de las corrientes que pasan en cada una de las líneas. La suma de estas tres con su ángulo correspondiente va a ser la corriente que va a venir de vuelta por el neutro. No necesito en realidad medirla, la puedo sacar por cálculo porque tengo el ángulo que va a tener la corriente y tengo el módulo de cada una de las corrientes. Pero es un sistema laborioso porque tengo neutro conectado. Ahora bien, tuviera neutro conectado, el sistema puede ser balanceado o no balanceado y me permitiría medirlo, por ejemplo, con 3 watímetros. El método de 3 watímetros se podría tomar, por ejemplo, y en esto se basa el método que vamos a explicar nosotros, que es el método Aaron, porque un ingeniero de apellido Aaron justamente fue el que diseñó este método. Se dio cuenta que en vez de utilizar 3 watímetros, uno para cada fase, si yo tomo como tensión la medición de tensión de la bobina voltimétrica del watímetro, la hago con respecto a la misma fase, el tercer watímetro, el que quedaría en la fase 3, mediría la tensión de la fase 3 con respecto a la fase 3, o sea, 0 de tensión, o sea, indicaría 0 de potencia. Eso ya lo podemos saber, y no es necesario contar con el tercer watímetro, lo puedo descartar y sumar la potencia total simplemente sabiendo la indicación que me da W1 y W2, es decir, los watímetros 1 y 2, y nada más que eso. Vamos a ver cómo se hace, porque no es tan sencillo ni tan directo, pero es fácil de entenderlo. Vamos a ver primero, entonces, hacemos una representación de nuestras 3 tensiones de fase, nuestras 3 tensiones simples. Una vez que dibujamos las tensiones simples, podemos dibujar las compuestas, que son raíz de 3 veces más grande y que están adelantadas con respecto a la de fase, que empieza con el mismo nombre, 30 grados. Acuérdense, de U1 a U12 hay 30 grados en avance para la tensión de línea. Por otro lado, cada una de las fases, tanto la línea 1 como la 2 como la 3, podrían ser R, S y T como usamos acá en Argentina, o ABC como se usa en Estados Unidos, como ustedes lo quieran llamar. Tengo un ángulo de fase φ y un valor de corriente I sub 1 que estará dado por la carga que tenga cada uno de las fases. Vamos a hacer primero la demostración para un sistema balanceado y después vamos a suponer, y me lo van a tener que aceptar esta parte porque de hecho es un hecho que se puede demostrar, pero que conlleva un desarrollo demasiado largo e innecesario. Lo que se demuestra para el sistema balanceado es igualmente válido después para el sistema desbalanceado. Así que vamos a ver qué pasa con el sistema balanceado. En el sistema balanceado, entonces, vemos la corriente I sub 1, la corriente I sub 3 e I sub 2 respectivamente. Esto gira en sentido antihorario, con su ángulo φ ubicado por detrás de la tensión de fase. Ahora lo que tenemos que ver es qué es lo que mide, por ejemplo, el watímetro W sub 1. El watímetro W sub 1 mide la tensión 1,3, como ven se indica por esta unión, este cable que marca que la bobina voltimétrica está conectada entre las líneas 1 y 3 justamente. Entonces la tensión U13 es la inversa de la 3,1, así que la dibujo exactamente en oposición. Y acá tengo que notar algunos factores geométricos primero. Por ejemplo, hay un ángulo de 30 grados entre U13 y U1, pero en atraso con respecto a U1, ¿sí? En este caso está atrasada U13 30 grados. Y como la corriente que circula por el watímetro W1 es la I1 que está acá,
el ángulo de fase entre U13 e I1 es 30 grados menos phi, ¿sí? Y eso entonces me permite escribir la ecuación del watímetro 1, es decir, tensión por corriente por el coseno del ángulo comprendido, de tal forma que yo pueda calcular la potencia que se desarrolla sobre el watímetro, o que mide, mejor dicho, el watímetro 1. El watímetro 1 entonces mide la tensión U13 por la corriente I sub 1 por el coseno de 30 menos phi, que es lo que acabamos de decir que sucede. Algo análogo, aunque distinto, pasa con el watímetro 2. El watímetro 2 mide la tensión 2,3 por la corriente I sub 2, pero el coseno del ángulo, en este caso el ángulo, va a ser 30 más phi. Así que W sub 2 lo vamos a escribir como U sub 2,3 por I2 por coseno de phi más 30. Como esto es el coseno de la resta de dos ángulos y esto es el coseno de la suma de dos ángulos, tiene un desarrollo geométrico, trigonométrico propio que se puede sacar de las tablas. El coseno de la resta de dos ángulos es coseno de uno por coseno del otro más seno de uno por seno del otro, lo cual me permite escribir a la ecuación de W sub 1 como U sub 1,3, que es U de línea, recuerden que es la tensión compuesta, por la I de línea, recuerden que es la tensión que viaja justamente por el cable de alimentación, y después hago coseno del primero por coseno del segundo más, si esto es menos, en este caso queda más, es una fórmula trigonométrica, el seno del primero por el seno del segundo. Si yo reemplazo al coseno de 30 por su valor, raíz de 3 sobre 2, en este caso, o el seno de 30 por 1/2, que es lo que vale en el sistema habitual, obtengo esta fórmula que es U de línea por I de línea por todo esto que vemos para W sub 1. Y haciendo algo análogo con W sub 2, obtengo una fórmula bastante parecida para W sub 2. Hasta acá tengo lo que mide cada uno de los watímetros. Nótese una cosa importante en el sistema Aron, esto que estamos explicando. Ninguno de los watímetros por sí mismo mide una potencia que esté aplicada sobre algo en particular, ¿sí? Lo que se usa, la razón de uso del método Aron es que permite calcular potencias en el sistema total, pero no quiere decir que sobre la fase 1 yo tenga la indicación en potencia lo que indica el watímetro 1. Esta potencia no sirve para ser usada individualmente, solamente se puede usar mezclada con la otra. ¿Por qué? Porque cuando yo sumo W1 más W2 se me van a anular los términos en seno de phi y eso me va a quedar raíz de 3 por U de línea por I de línea por coseno phi, es decir, la potencia total del sistema si fuera balanceado, que es este caso, y que también va a ser válido para sistemas desbalanceados, ¿sí? W1 más W2 entonces es lo que me permite calcular la potencia total activa del sistema, pero no termina acá la utilidad del sistema Aron. Ahora vamos a ver cómo se sigue. Si miramos lo que pasa con la resta, vamos a ver que la resta de W1 menos W2 me permite calcularla como UL por IL por el seno de phi. Y si ustedes recuerdan, la potencia reactiva era la que dependía del seno de phi. Por lo tanto, yo puedo calcular Q usando watímetros como el producto de raíz de 3 por W1 menos W2. Entonces, el sistema Aron, el uso de dos watímetros para medir la potencia trifásica en sistemas sin neutro, ¿sí? Dos watímetros mido la potencia trifásica, me permite calcular la potencia activa como la suma de las indicaciones de los dos watímetros y la potencia reactiva como la resta de las indicaciones de los watímetros multiplicada por raíz de 3. Esto es todo lo que
se hace en por lo menos, digamos, los usos convencionales normales en sistemas trifásicos, y es lo que más habitualmente hacemos cuando tenemos que calcular este tipo de sistemas trifásicos, trifilares, y medir su potencia. Por supuesto, podemos con esto medir la potencia aparente, porque la potencia aparente es la raíz cuadrada de P al cuadrado más Q al cuadrado, o el coseno phi como P sobre S, también se pueden deducir y son fácilmente calculables. Hasta acá hemos llegado entonces con este video, con este cortito video. Como siempre les digo, si les gustan los contenidos de este canal, los invito a que se suscriban. Si les gustó el video, tómense un tiempo y denle un like. Y si tienen algo positivo para aportar o para comentar o quieren preguntar algo, siéntanse libres de hacerlo. Suelo contestar, aunque a veces me lleva algo de tiempo, pero les respondo todas las consultas que tengan. Que disfruten su día, nos encontramos en un próximo video. Gracias.